Pues resulta que esta historia comienza en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, pero nadie se atreve a cuestionar al hombre más poderoso del lugar. Elena Martínez tenía 42 años, manos curtidas por el trabajo duro y una mirada cálida que contrastaba con la vida difícil que había llevado. Llevaba 5 años trabajando como empleada doméstica en la mansión del señor Rodrigo Fuentes, un empresario millonario cuya fortuna se construyó sobre minas y negocios que nadie se atrevía a investigar demasiado. Era diciembre, específicamente días antes de Navidad, y la nieve caía tan espesa que parecía borrar los límites entre el cielo y la tierra. Elena limpiaba los ventanales del segundo piso cuando escuchó la tos. Otra vez. Era Tomás, el hijo de 6 años del señor Rodrigo, un niño de ojos enormes y sonrisa tímida que se había convertido en la única luz de Elena en esa casa fría. Pero lo que Elena no sabía es que esa tos sería la excusa perfecta para que Rodrigo planeara algo imperdonable. Créeme cuando te digo que Elena amaba a ese niño como si fuera suyo. Cada vez que la fiebre lo atacaba en medio de la madrugada, ella era quien se levantaba, quien le ponía paños fríos en la frente, quien le cantaba bajito hasta que volvía a dormir. Su propia habitación, un cuartito estrecho junto a la lavandería, estaba llena de dibujos que Tomás le había regalado. «Para ti, Elenita», decía con su vocecita dulce. Pero el señor Rodrigo, él era diferente. Alto, de mandíbula cuadrada y traje siempre impecable, caminaba por su mansión como si el mundo le debiera algo. Su mirada era dura, calculadora, de esas que te hacen sentir pequeño sin necesidad de palabras. Y últimamente, cada vez que veía a su hijo enfermo, esa mirada se clavaba en Elena con un resentimiento que ella sentía como hielo en la espalda. Una tarde, mientras Elena preparaba té de manzanilla para Tomás, Rodrigo entró a la cocina. El silencio era tan denso que el sonido de sus pasos sobre el mármol parecía retumbar. Se detuvo justo frente a ella, tan cerca que Elena pudo oler su colonia cara mezclada con algo amargo, quizá whisky. «Usted tenía una sola responsabilidad», dijo con una frialdad que helaba más que el invierno afuera. «Una sola, cuidar de mi hijo. Y mírenlo ahora». Elena bajó la mirada, no por culpa, sino porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Sus dedos temblaron levemente mientras sostenía la taza humeante. «Yo hago todo lo que puedo, señor Rodrigo. Lo llevo al doctor, le doy sus medicinas, no me separo de él cuando tiene fiebre». «No es suficiente», interrumpió él, golpeando la encimera con la palma abierta. El sonido hizo que Elena diera un pequeño salto. La taza tembló en sus manos. «Si usted fuera competente, mi hijo no estaría así. Punto». Y ahí es donde todo cambió, porque Rodrigo necesitaba un culpable, y Elena, pobre y sin voz para defenderse, era el blanco perfecto. Lo que nadie sabía es que esa misma noche, mientras Elena mecía a Tomás en sus brazos tratando de bajarle la fiebre, escuchó una conversación que nunca debió escuchar. Rodrigo hablaba por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta, y aunque Elena no quería espiar, las palabras llegaron claras como el cristal. «No, doctor. No me importa cuánto cueste. Necesito que revise a mi hijo con los mejores especialistas. Quiero saber qué tiene exactamente». Una pausa. «¿Genético? ¿Está diciéndome que esto puede ser hereditario de mi familia?» Otra pausa más larga. Elena sintió cómo su corazón latía más rápido. «No, eso es imposible. Tiene que ser otra cosa. Revise las condiciones de la casa, la limpieza, la comida. Tiene que ser un descuido de alguien». Cuando colgó, Elena escuchó el sonido de un vaso rompiéndose contra la pared. Rodrigo maldijo en voz baja, y en ese momento ella comprendió algo terrible. Él no estaba buscando la verdad. Estaba buscando a alguien a quien culpar, para no enfrentar que la enfermedad de su hijo podía venir de su propia sangre. Al día siguiente, Rodrigo la miraba diferente, no con enojo, sino con algo peor, con determinación fría. Los días previos a Navidad transcurrieron en una tensión que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo apenas hablaba,
pero sus ojos seguían cada movimiento de Elena. Ella sentía ese peso constante, como si cargara una piedra invisible sobre los hombros. La esposa de Rodrigo, Gabriela, una mujer elegante pero distante que pasaba más tiempo en spas que en su propia casa, apenas notaba nada. Cuando Elena intentó hablar con ella sobre la salud de Tomás, Gabriela simplemente agitó la mano con indiferencia. «Mi esposo se encarga de esos asuntos. Yo confío en su criterio». Elena se mordió la lengua. ¿Qué podía decir? Que sentía que algo terrible se acercaba. Pero espera, que aún no terminó, porque lo que Rodrigo planeó para la víspera de Navidad fue más oscuro de lo que nadie podía imaginar. El 24 de diciembre amaneció con un cielo gris plomizo que amenazaba tormenta. Elena estaba preparando el desayuno cuando Rodrigo bajó las escaleras más temprano que de costumbre. Llevaba su chamarra de cuero negra y las llaves de la camioneta en la mano. «Elena, necesito que me acompañe», dijo sin mirarla a los ojos. «Vamos a comprar algo especial para Tomás, un regalo de Navidad que quiero elegir personalmente». Había algo en su voz, una suavidad forzada, una sonrisa tan falsa que los músculos de su rostro parecían tensos por el esfuerzo. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, ese tipo de presentimiento que te grita que algo no está bien. «Pero ahora, señor, es muy temprano y...» «Ahora», cortó él, con un tono que no admitía réplica. «Los mejores regalos se acaban rápido en estas fechas». Elena se quitó el delantal con manos temblorosas. Miró hacia las escaleras, donde Tomás aún dormía en su habitación. Algo dentro de ella gritaba que no fuera, que pusiera cualquier excusa. Pero, ¿cómo podía negarse? Él era su jefe, él le daba trabajo, él pagaba por el pequeño cuarto donde dormía y la comida que llevaba a su boca. El trayecto, Elena intentó romper el silencio incómodo que llenaba la cabina de la camioneta. «Señor Rodrigo, yo quería hablar con usted sobre Tomás». Él no respondió. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. «He notado que su tos empeora por las noches, específicamente cuando está en su habitación. Pensé que tal vez podríamos revisar si hay humedad en las paredes o...» «Elena», interrumpió él con voz extrañamente calmada, ¿alguna vez ha pensado en lo frágil que es la confianza? Ella parpadeó, confundida. «¿Señor?» «La confianza. Yo confié en usted para cuidar lo más valioso que tengo. Y mire lo que pasó». «Pero yo nunca he descuidado a Tomás. Yo lo amo como si fuera suyo, ¿verdad?», la interrumpió, ahora con un dejo amargo. «Pero no lo es, y ahí está el problema. Usted no es madre. No entiende realmente lo que es temer por la vida de un hijo». Las palabras cayeron como piedras. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a respirar profundo. No iba a llorar. No le daría esa satisfacción. Siguieron avanzando en silencio. La carretera se hacía cada vez más estrecha, los árboles más densos. Elena reconoció vagamente el camino. Iban en dirección al bosque de pinos que rodeaba el pueblo, no hacia el centro comercial donde suponía que comprarían el regalo. «Señor Rodrigo, creo que nos equivocamos de camino». «No nos equivocamos», respondió él, y algo en su tono hizo que el estómago de Elena se contrajera. Lo que estaba por pasar, nadie en ese pueblo lo esperaba. La nieve comenzó a caer con fuerza. Grandes copos blancos que se estrellaban contra el parabrisas y se acumulaban rápidamente sobre la carretera. La visibilidad era cada vez peor. Elena podía ver apenas las luces traseras de algún auto ocasional que pasaba en dirección contraria. «Señor, deberíamos regresar. Con esta nevada es peligroso seguir». Rodrigo pisó el freno de golpe. La camioneta derrapó levemente antes de detenerse en medio de la nada. A ambos lados, solo árboles cubiertos de blanco. El silencio que siguió era ensordecedor, interrumpido únicamente por el sonido del motor y el golpeteo de la nieve sobre el metal. «Baje», dijo Rodrigo sin mirarla. «¿Qué? Señor, no entiendo». «Baje del auto. Ahora». Su voz era como un latigazo.
Elena sintió cómo el miedo real, ese miedo primitivo que eriza cada vello del cuerpo, se apoderaba de ella. Sus manos temblaron al buscar la manija de la puerta. «Señor Rodrigo, por favor, no sé qué hice mal, pero podemos hablarlo. Usted mató a mi hijo», dijo con una frialdad que parecía salida de otro mundo. «Tal vez no con sus manos, pero su incompetencia lo está matando. Y yo no puedo permitir que siga en mi casa, cerca de él, envenenándolo con su descuido». «Eso no es verdad. Usted sabe que yo jamás...» «Baje». Elena abrió la puerta con lágrimas quemándole los ojos. El frío la golpeó como un puñetazo, cortándole la respiración. La nieve ya cubría el suelo hasta los tobillos. Se bajó torpemente, sus zapatos baratos completamente inadecuados para ese clima. «Por favor», su voz era apenas un susurro ahogado. «Señor Rodrigo, si me deja aquí, no voy a sobrevivir. Estamos a kilómetros del pueblo». Por un momento, solo un instante fugaz, algo pareció cruzar el rostro de Rodrigo. ¿Duda? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido como vino. «Debió pensar en eso antes», dijo, y cerró la puerta del copiloto desde adentro. Elena golpeó la ventanilla, dejando marcas de sus manos desesperadas sobre el vidrio empañado. «Señor, por favor, piense en Tomás. ¿Qué le va a decir cuando pregunte por mí?» Rodrigo puso la camioneta en reversa, y entonces Elena lo escuchó. Un gruñido bajo, profundo, que venía de entre los árboles, un sonido que hizo que su sangre se congelara más que el frío mismo. Lo que estaba por descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza salvaje. Elena giró lentamente la cabeza hacia el bosque. Sus ojos, aún borrosos por las lágrimas, tardaron un momento en enfocar, y entonces lo vio. Un lobo, enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto en su vida. Su pelaje era de un gris oscuro, casi negro, cubierto de nieve que lo hacía parecer una criatura salida de una pesadilla invernal. Los ojos del animal brillaban con una inteligencia perturbadora, fijos en ella sin parpadear. La respiración del lobo formaba nubes de vapor en el aire helado. Estaba a menos de 10 metros. Elena podía ver cada detalle: las cicatrices en su hocico que hablaban de batallas pasadas, los músculos tensos bajo el pelaje, los colmillos apenas visibles entre sus labios entreabiertos. Detrás de ella, escuchó el sonido del motor acelerando. Volteó justo a tiempo para ver las luces traseras de la camioneta iluminando la nieve en remolinos. «Señor Rodrigo, espere», gritó con toda la fuerza que le quedaba, corriendo torpemente detrás del vehículo. Sus pies se hundían en la nieve, haciéndola tropezar. El frío cortaba su garganta con cada respiración. Extendió las manos como si pudiera alcanzar el auto que se alejaba cada vez más rápido. «Por favor, hay un lobo, no me deje aquí». Pero Rodrigo no se detuvo. Desde el interior de la camioneta, él observaba la escena a través del espejo retrovisor. Vio al lobo, vio a Elena cayendo de rodillas en la nieve, y lejos de sentir horror o remordimiento, su rostro mostraba algo perturbador, una expresión de alivio, como si la naturaleza misma estuviera resolviéndole un problema. Su pie pisó el acelerador con más fuerza. Para cuando Elena cayó completamente exhausta, con las rodillas hundidas en la nieve y la respiración convertida en jadeos desesperados, solo podía ver una sombra negra desapareciendo entre la neblina blanca del camino. El gruñido volvió, esta vez mucho más cerca. Elena se obligó a voltear. El lobo había avanzado. Ahora estaba a menos de 5 metros. Podía escuchar su respiración, ver cómo su pecho subía y bajaba con cada inhalación poderosa. El animal no corría hacia ella, no atacaba, solo observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera evaluándola. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera, pero Elena sabía, en lo profundo de su ser, que huir sería firmar su sentencia de muerte. Un lobo podría alcanzarla en segundos, y aunque sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse de rodillas, algo en su memoria comenzó a despertar. Recordó a su abuelo,
Mateo, un hombre sabio que había vivido toda su vida en las montañas rurales de Oaxaca. Cuando ella era niña, él le contaba historias sobre los animales salvajes que habitaban los bosques. «Un lobo no es como un perro rabioso, mijita», le decía con esa voz grave que parecía venir de la tierra misma. «Un lobo piensa, un lobo juzga, y si te quedas quieta, si le muestras que no eres su enemigo, a veces, solo a veces, te deja vivir». Elena tragó saliva. Su garganta estaba tan seca que dolía. Levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas hacia el animal, en un gesto universal de paz. No hizo contacto visual directo, algo que su abuelo le había enseñado que los predadores interpretaban como desafío. «No quiero hacerte daño», susurró con voz temblorosa, consciente de que cada palabra podía ser la última. «Por favor, no quiero hacerte daño». El lobo dio un paso adelante. Sus patas eran enormes, hundiéndose profundo en la nieve. Elena podía sentir el calor de su aliento, a una distancia. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Entonces algo extraordinario sucedió. El lobo inclinó la cabeza hacia un lado, olfateó el aire con fuerza, y sus orejas, que habían estado planas contra su cráneo en señal de alerta, se relajaron ligeramente. Dio un paso más, tan cerca ahora que Elena habría podido extender el brazo y tocar su pelaje. Y entonces el lobo levantó el hocico hacia el cielo y aulló. No fue un aullido de caza, fue profundo, largo, casi melancólico. El sonido retumbó entre los árboles cubiertos de nieve, atravesó el bosque como una llamada ancestral que parecía resonar en lo más profundo del alma de Elena. Y entonces comenzaron a aparecer. De entre los árboles, sombras grises y negras emergieron en silencio. 1, 2, 3, 5 lobos más. Una manada completa. Se movían con una gracia fantasmal, sin hacer ruido a pesar de su tamaño. Rodearon el claro donde Elena seguía de rodillas, formando un círculo perfecto a su alrededor. Ella sintió que iba a desmayarse. Su cuerpo comenzó a temblar violentamente, no solo por el miedo, sino porque el frío ya estaba penetrando cada centímetro de su ser. Podía sentir cómo sus dedos se entumecían, cómo sus labios comenzaban a agrietarse. «Voy a morir aquí», pensó con una claridad extraña. «Voy a morir congelada, rodeada de lobos, y nadie sabrá la verdad sobre lo que Rodrigo me hizo». Pero entonces, el primer lobo, el que la había encontrado, hizo algo completamente inesperado. Se acercó aún más, tanto que su pelaje rozó el abrigo delgado de Elena, y con un movimiento suave pero firme, apoyó todo su costado contra ella, empujándola gentilmente hacia el suelo. Elena entendió en ese instante. El lobo no estaba atacándola, estaba ayudándola. Se dejó caer, demasiado débil para resistir, demasiado fría para pensar con claridad. Su cuerpo tocó la nieve y esperó el fin. Pero en lugar de colmillos, sintió calor. Los lobos se acomodaron alrededor de ella, uno por uno, como si siguieran un plan silencioso coordinado por siglos de instinto. Sus cuerpos enormes formaron una barrera viva contra el viento helado que aullaba entre los árboles. El pelaje denso atrapaba el calor entre ellos, creando un refugio imposible en medio de la tormenta. Elena, con la poca conciencia que le quedaba, susurró: «Gracias», y la oscuridad la reclamó. El amanecer llegó despacio, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que contrastaban con la blancura infinita del bosque. Los primeros rayos del sol atravesaron las ramas desnudas de los árboles, iluminando un espectáculo que parecía sacado de un cuento antiguo. Elena abrió los ojos lentamente. Le dolía cada músculo del cuerpo. Tenía los labios agrietados, la piel de las mejillas irritada por el frío, pero estaba viva y cálida. Los lobos seguían ahí, acomodados alrededor de ella como guardianes silenciosos. El primero, el que la había encontrado, tenía la cabeza alzada, las orejas erguidas, vigilante. Cuando sintió que Elena se movía,
la miró con esos ojos dorados que parecían contener toda la sabiduría del bosque. Elena se incorporó despacio, todavía aturdida, extendió una mano temblorosa y sin pensarlo realmente tocó el pelaje del lobo más cercano. Era áspero, pero cálido, vibrante de vida. «Me salvaron», murmuró, y su voz sonaba rouca, rota. «Realmente me salvaron la vida». En la distancia escuchó voces, voces humanas. Los lobos lo escucharon primero. Sus orejas se movieron en unísono, captando sonidos que Elena apenas comenzaba a percibir. El líder de la manada se puso de pie con un movimiento fluido, sacudiéndose la nieve del pelaje. Los demás lo imitaron, preparándose para partir. «No, esperen», extendió la mano, pero ya era tarde. Uno por uno, los lobos comenzaron a retirarse hacia la espesura del bosque. Se movían como fantasmas, desapareciendo entre los árboles como si nunca hubieran estado ahí. Solo el primero se quedó un momento más, mirándola fijamente. Elena y el lobo se sostuvieron la mirada. En ese instante, sin palabras, sin sonidos, pasó algo que ella nunca podría explicar completamente. Un entendimiento, un agradecimiento mutuo, un reconocimiento de que, en ese bosque helado, dos seres vivientes se habían encontrado en su forma más pura. El lobo inclinó la cabeza una vez, casi como una reverencia, y luego desapareció entre las sombras. «¡Elena! ¡Elena! ¿Dónde estás?». La voz venía del camino. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Cayó de nuevo sobre la nieve, pero esta vez gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!». Momentos después, un grupo de hombres del pueblo apareció corriendo entre los árboles. Llevaban linternas, mantas, termos con café caliente. Don Héctor, el tendero del pueblo, fue el primero en llegar a su lado. «¡Dios santo, Elena!», exclamó quitándose su propio abrigo para envolverla. Pensamos que habías muerto. ¿Cómo es posible que...?» Ella trató de hablar, pero solo salieron sollozos. La descarga emocional de todo lo vivido finalmente la alcanzó. Don Héctor la cargó en sus brazos como si no pesara nada y comenzó a caminar de vuelta hacia el camino donde esperaba una ambulancia. «Tranquila, ya estás a salvo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué pasó?». Entre temblores y lágrimas, logró articular palabras sueltas. «Rodrigo, me dejó. Los lobos me salvaron». Los hombres intercambiaron miradas de confusión y asombro. ¿Lobos? ¿Salvándola? Sonaba imposible. Pero cuando llegaron al lugar donde Elena había pasado la noche, todos quedaron en silencio. Las huellas estaban ahí, innegables. Marcas enormes de patas rodeando un círculo perfecto donde la nieve había sido comprimida por cuerpos grandes y cálidos. Y en el centro, el lugar exacto donde Elena había sobrevivido. Esto no tiene sentido», murmuró uno de los hombres. «Los lobos no hacen esto. Los lobos no...». «Pues estos sí lo hicieron», dijo don Héctor con voz firme, «y gracias a Dios que lo hicieron». En el hospital, mientras los médicos revisaban a Elena por hipotermia y congelamiento, la policía ya estaba interrogando a Rodrigo Fuentes. Su historia no cuadraba. Decía que Elena había insistido en bajarse del auto, que había querido caminar un rato para aclarar su mente. Pero cuando revisaron el GPS de su camioneta, descubrieron que había conducido directamente al bosque, sin hacer ninguna parada en tiendas o centros comerciales. Las cámaras de seguridad de la gasolinera del pueblo mostraban a Rodrigo regresando solo, con la camioneta cubierta de nieve fresca, exactamente 47 minutos después de haber pasado hacia el bosque con Elena. Y luego estaba el testimonio del mecánico, don Fernando, quien había visto a Rodrigo llegar nervioso a la medianoche, pidiendo que limpiaran urgentemente el interior de la camioneta. «Estaba sudando como si hubiera visto un fantasma», declaró don Fernando, y seguía mirando hacia atrás, como si alguien lo persiguiera. La esposa de Rodrigo, Gabriela, cuando finalmente comprendió la verdad de lo que su esposo había hecho, sufrió un colapso. Entre lágrimas le confesó a la policía que Rodrigo había estado obsesionado con culpar a Elena,
que había consultado múltiples médicos hasta que uno finalmente le sugirió que la enfermedad de Tomás podía ser genética. No podía aceptarlo, sollozó Gabriela. No podía aceptar que viniera de su familia. Necesitaba que fuera culpa de alguien más. Y Elena era perfecta para eso. Pobre, sin familia, sin nadie que preguntara por ella. Rodrigo fue arrestado 3 días después de Navidad, cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas en la entrada de su propia mansión, frente a vecinos y reporteros. Su rostro no mostraba remordimiento. Solo había una expresión de incredulidad amarga, como si el universo lo hubiera traicionado al no permitir que su plan funcionara. Elena pasó 2 semanas recuperándose. Las visitas fueron constantes. Gabriela venía cada día, trayendo flores, comida casera, lágrimas sinceras. Tomaba las manos ásperas de Elena entre las suyas perfectamente cuidadas y repetía una y otra vez: «Perdónanos, por favor, perdónanos. Queremos ayudarte. Queremos que reconstruyas tu vida lejos de todo este dolor». Pero fue la visita de Tomás la que más tocó el corazón de Elena. El niño entró tímidamente a la habitación del hospital, aferrando un dibujo que había hecho. Era Elena rodeada de lobos bajo un cielo estrellado. «Te extrañé, Elenita», dijo con su vocecita dulce. «¿Los lobos eran buenos contigo?» Elena lo abrazó, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Los mejores, mi amor, los más buenos del mundo». El pueblo entero se volcó en apoyo hacia ella. Organizaron una colecta que reunió suficiente dinero para que Elena pudiera empezar de nuevo. Le ofrecieron trabajos, un pequeño departamento, ayuda legal. La historia de su supervivencia se convirtió en leyenda. Pero Elena no hablaba mucho de los lobos, no porque no creyera en lo que había pasado, sino porque sentía que algunas cosas eran demasiado sagradas para convertirlas en espectáculo. Había experimentado algo profundo esa noche, algo que iba más allá de lo explicable. 6 meses después, en una tarde de verano cuando el bosque lucía verde y vibrante, Elena regresó al lugar. Llevaba comida, no sabía bien por qué, simplemente sentía que debía hacerlo. Dejó la comida en el mismo claro donde había pasado aquella noche, y mientras se alejaba, giró una última vez. Entre los árboles, por un instante fugaz, vio una sombra gris, ojos dorados que la observaban, y luego, nada. Elena sonrió con el corazón lleno de una calma que nunca antes había sentido. Susurró hacia el bosque: «Gracias por todo». El viento sopló suavemente, meciendo las hojas, como si el bosque mismo hubiera